¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Abriendo Puertas. Trabajamos con responsabilidad, seriedad, equilibrio, comprometidos con ustedes. En el programa de hoy estaremos analizando la situación nacional, sobre todo la internacional. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Hoy recibimos al diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y secretario general del partido Cambiemos. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación de Abriendo Puertas. Gracias, Margarita, a tu orden. Diputado, muchos temas que comentar. Muchos. Una semana muy noticiosa. Sí. Ya hay fecha para las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos. Luce un poco apresurada esta convocatoria si tomamos en cuenta que los diputados que se van a elegir el 27 de abril tomarán posesión en enero del 2026. ¿A usted qué le parece? Bueno, estamos a una velocidad de vértigo con este proceso electoral. Ahora, obviamente, aunque la Constitución no define el día ni el mes, pero sí define el año. Y tú puedes jugar a lo largo de esos 365 días. Claro, el cronograma es ajustado, es apretado, pero en el marco de los 3 meses se puede desarrollar, como te digo, a esa velocidad de vértigo. Y efectivamente, aunque ya lo vivimos en una oportunidad, creo que fue el 2010, que tuvimos la elección y casi 6 meses después tuvimos la instalación de las cámaras, que sí es constitucional, que tiene que ser el 5 de enero del año siguiente. Tiene algunas dificultades, obviamente, ¿no? De estos 277 diputados, supongamos que no quedan electos, no repiten 200, por poner una cifra, bueno, no tendrán el incentivo para asistir desde ahora hasta el 5 de enero. Eso puede ocurrir, porque es un número muy grande para poder hacer el quórum. Pero, bueno, vamos a estar en reforma constitucional. Entonces, la reforma es un elemento muy atractivo en la cual estoy seguro que aun cuando hayan unos diputados que no han podido reelegirse, seguro van a querer participar en un hecho histórico tan importante como la reforma. De tal manera que, como también creo, se habla mucho de la abstención, pero creo que la gente va a apostar y le va a dar un voto a la reforma. Y además porque es un proceso de tan envergadura que no solamente es reformar, sino es aprobar para el futuro lo que es un pacto, que es el pacto social por excelencia, que debe tener toda sociedad. ¿Tiene conocimiento sobre de qué va la reforma constitucional? ¿Conoce algunos de los aspectos? Aunque el presidente Maduro ha anunciado que el 15 de febrero dará a conocer cuáles son los planteamientos de la reforma constitucional. Bueno, tú sabes que creo que la reforma es de largo plazo, aun cuando estén haciendo anuncios flash, que viene esto, que viene aquí, que viene allá. No es tan fácil. La reforma debe tomarse su tiempo, porque no podemos estar con un apuro innecesario, porque no hay ninguna necesidad de estar apurado. No tenemos, digamos, elementos todavía. Acuérdate que el presidente asumió uno de los mecanismos que establece la Constitución para reformarse,
y es que el presidente presenta un la proyecto, iniciativa una ante la iniciativa de Asamblea ley. Nacional. Y luego que él presente esa iniciativa, que entiendo que va a consultarle a muchos sectores, por lo tanto le va a llevar un tiempo. Una vez que lo recibe el Parlamento, tendrá que nombrar una comisión especial e iniciar las consultas necesarias a toda la sociedad, ¿no? Por eso va a ser un momento muy, muy importante, un momento histórico. Tendremos dos carriles, tenemos un carril donde va marchando el proceso electoral y otro carril donde las reformas, no solamente la reforma constitucional, soy un convencido que una reforma en profundidad tiene que tocar a una reforma del Estado, es imprescindible, es necesario, y habrá una reforma de corto y mediano plazo con medidas importantes que toque la cotidianidad de la gente y que sencillamente la puede asumir el presidente de la República. Darle importancia al poder comunal, porque por allí hay muchos rumores de que se va a crear un sexto poder y sería el poder comunal. Pero no lo sabemos, hay rumores, pero hay que ver cuando toque la entrega de ese proyecto que está elaborando el Ejecutivo y que creo que todavía debe estar muy incipiente porque no vemos que hayan consultas todavía ni se ha ampliado esa comisión especial que nombró el presidente, que cayó en su conducción en el fiscal general de la República. De tal manera que todavía no sabemos, estamos a la expectativa, digamos, acercamos temas que pueden venir en la reforma, temas que se quedarán, por ejemplo, esa es una constitución muy garantista, yo creo que eso no se irá a tocar y cuidado, tenemos que defender que no se toque esos temas y no creo que lo vayan a tocar. De tal manera que más bien vendrá los debates en temas referentes, por ejemplo, a la elección directa, si eso es lo que priva, si se quiere crear otra cámara. Los temas que se habían planteado durante la discusión de las reformas electorales que quedaron pendientes de la pasada legislatura. Pero ahora, diputado, cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció la fecha de las elecciones, también habló de que hay entre los partidos políticos, organizaciones políticas, que suscribir un documento donde todos se comprometen a respetar los resultados anunciados. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, Margarita. Sin duda está bien, lo que abunda no daña, como dice el dicho, pero quizás eso ocurre por todo lo que hemos vivido a lo largo de estos 25 años. Se participa en unas elecciones y después se desconoce los resultados o se desconoce al árbitro. De tal manera que no digo yo que no sea importante, sí, lo que más bien veo que es más necesario, es decir, que la gente tenga un compromiso de respetar los resultados, porque si no, todo el tiempo vamos a estar en lo mismo. Pero mucha gente y un sector de la oposición rechaza ir a elecciones nuevamente, manifestando que todavía el CNE no ha publicado los resultados de las pasadas elecciones. Mira, eso depende de la óptica en que tú lo mires, porque, por ejemplo, para nosotros acatamos esa decisión. Nosotros acudimos al Tribunal Supremo de Justicia cuando nos llamaron, fuimos a la sala electoral, entregamos un conjunto de recaudos y después acatamos la decisión del Tribunal Supremo. Es decir que para nosotros eso es un tema que quedó resuelto. Vamos hacia adelante, viene ese proceso electoral del corto plazo, que es muy importante, eso marca la ruta electoral y claro, y yo siempre he dicho que la ruta electoral es una ruta difícil, compleja, larga, incomprendida, pero ¿qué buscamos? Que lo que sale de esa ruta sea sostenible en el tiempo para el bienestar de la gente, porque si mantienen una inestabilidad política... ¿Pero qué van a hacer para que la gente vaya a las urnas electorales? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, y eso se desarrollará durante la campaña. Yo creo que la próxima asamblea es una asamblea, sin duda alguna, de la reforma, importante que el país se reconcilie. Ese voto es por la reconciliación y la reforma.
porque además tú requieres darle a esa reforma una convocatoria mayor que salga de la esfera de lo político, donde se incorpore los movimientos sociales. Diputado, pero ¿cuál es el mensaje que ustedes le van a llevar a la gente para que tengan confianza en el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué le van a decir a la gente? No, es que si tú no transitas la ruta electoral, ¿qué otra ruta vas a transitar? No hay otra posible. La otra es el abismo, la otra es la nada. Tienes que transitar la ruta electoral. Imagínate tú si lográramos una gran alianza, que la estamos trabajando, y al final participan dos bloques, el bloque del gobierno con su alianza y el bloque opositor con su alianza. Bueno, ahí hay una señal de unidad importante que nos llevaría por un camino distinto. ¿A qué? A la destrucción del Estado, que es muy importante. Esta es la ruta que yo te digo, la ruta electoral. Y ahí no hay que tenerle miedo ni temor a eso. Podemos entrarle a la ruta electoral para dirimir nuestras diferencias y resolverlas por la vía del voto. Importante fortalecer el voto, aun cuando hayan dudas, siempre hay dudas. De que yo conozco, que he participado en procesos electorales que son bastantes, siempre hay dudas, Margarita. Tú ves elecciones en otros países y terminan en dudas. El actual presidente de la República de Estados Unidos cantó fraude, pero no llamó a una guerra civil, no llamó a que le metieran sanciones a los Estados Unidos, no, al final no se retiró y no se fue a la montaña ni a la vía violenta. Por el contrario, aceptó los resultados, fue sometido incluso a un juicio todo su partidario. Bueno, y siguió participando por la ruta electoral, y ahí lo tenemos de presidente, claro, ¿cómo se llama? Un armagedón para la humanidad, es una cosa terrible. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Nos acompaña el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y secretario general del partido Cambiemos. Ustedes quédense allí. En minutos regresamos, abriendo puertas. Abriendo puertas. Ya regresamos. Abriendo puertas. Esto es Abriendo Puertas y nos acompaña el diputado Timoteo Zambrano. Estábamos hablando en el corte anterior sobre todo el tema electoral. ¿Va a repetir como diputado o se va a lanzar como gobernador? No, tú sabes que cuando uno está en el Parlamento, que tiene vocación parlamentaria, siempre quiere seguir ahí reafirmando su vocación parlamentaria y además participar en todo este proceso de reforma que va a ser extremadamente importante e interesante. Yo quisiera seguir en el Parlamento. Okay. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y eso fue aprobado en la Cámara de Diputados, le va a pedir al Consejo Nacional Electoral aplicar la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Vamos a ver el video y después lo comentamos. Para defender la República, para defender la paz, para defendernos del terrorismo y el fascismo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y por la defensa de la patria. En ese sentido, voy a proponer que la Asamblea Nacional oficie al Consejo Nacional Electoral a los efectos de que en el momento de las postulaciones se apliquen las novísimas leyes e instrumentos que la Asamblea Nacional aprobó. Y pongo un ejemplo. Pero si alguien ahorita, hoy, ayer, hace una semana, hace 2 semanas, hace 3 semanas que ya está aprobada la ley y lo están haciendo, siguen pidiendo máxima presión, sanciones y acciones en contra de la República, están bajo el paraguas legal de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y tiene que aplicárseles con todo el rigor a ellos y a sus representantes en Venezuela y a sus partidos políticos en Venezuela y a sus grupos políticos en Venezuela.
Esto significa que todo aquel que aspire, que presente su candidatura, va a ser rechazado. Incluso cuando se meta en el sistema automatizado, inmediatamente no procede. Bueno, yo creo que es todo aquel o aquella que incumpla, que llame a sanciones, que llame a golpes, intervenciones, que afecte la soberanía nacional y que además busque el auxilio o la injerencia de otros países, potencias extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no existía una ley de esa naturaleza. Y además, yo diría que esta ley de alguna manera va a reactualizar o actualizar la ley de partidos políticos, que es una ley muy vieja de 1964. Y vamos a cometer una reforma profunda, total, de esa ley, que se ajuste tanto al sistema electoral como a la realidad de hoy. Es decir, no puede estar un partido político, un dirigente político llamando a sanciones. Eso es un absurdo. O pidiéndole invasión, que invadan a la República a un país extranjero, por ejemplo. O prestándose para o alentando golpes de Estado. Es decir, un partido político es para hacer política, es para ir a elecciones, es para usar el voto como una herramienta para dirimir diferencias, el diálogo como otro elemento importante de la democracia para resolver los problemas que no se pueden resolver por otra vía. El diálogo es inherente a la misma política. Entonces, cuando nos salimos de ese marco, bueno, tú pones en peligro al Estado, pones en peligro al país. Y además, Margarita, fíjate que el gobierno ha vestido de diálogo a un sector que lo que busca es liquidar el Estado, a un sector que quiere romper el Estado. Entonces, eso es absurdo. No hay manera porque había una laguna en la legislación venezolana que hoy en día creo que se cubre con eso y habrá todavía que trabajar en la reforma de la ley de partidos políticos. Cambiemos de tema y vamos a lo internacional, pero que tiene que ver con Venezuela. Mucho, todo el presidente Donald Trump viene, según el refrán, como hojilla nueva. Sí, señor. Y esta semana revocó una extensión del Estatuto de Protección Temporal TPS, que beneficiaba a más de 600.000 venezolanos en ese país. Eso es lamentable porque el presidente Trump alentó en su primer gobierno a que la gente se fuera, migrara a Estados Unidos, véngase sin papeles, véngase sin nada, aquí lo recibimos, aquí le damos todo. Bueno, tuvo una respuesta, porque pensaban que iban a hacer el derrocamiento del actual presidente, iba a haber un cambio de gobierno. No lo hubo, fracasó esa política, pero se quedaron con un número superior a los 600.000 migrantes venezolanos en ese país. Ahora tiene que tratar de reversar eso, de revertirlo, en vez de resolverlo como se resuelve, dándole papeles, legalizando, regularizando la estadía de esos venezolanos. La verdad que vendrían deportaciones de venezolanos, el paso que... No tengo dudas que la van a ver. Y lamentablemente van a ser truculentas, violando los derechos humanos, violando el protocolo que reposa incluso en los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas para gente que van a deportar, para migrantes. Y algo más grave, él anunció que iba a direccionar a nivel de unos 30.000 para la base de Guantánamo en Cuba, que ya la va a reabrir. Que sean delincuentes, que tengan... Bueno, hasta ahora no han mostrado delincuentes en ninguna parte. Todos los que han llegado a Brasil, que han llegado a Colombia, que han llegado a Perú, a Guatemala, incluso a El Salvador, no tienen antecedentes ni tienen ninguna cuenta con la justicia. Pero el Tren de Aragua, por ejemplo... Bueno, eso correcto, eso está bien, eso todo el mundo tiene que sea un delincuente, el que esté, digamos, contra la ley, perfectamente se le aplica la ley. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero de ahí
a asociar al 90% y mandarlos a El como Salvador, delincuentes mandarlos a El es terrible, Salvador. es terrible. No, yo creo que los van a querer mandar, como él ha dicho, que van a ir a Guantánamo. Mira, Guantánamo es una base militar norteamericana en Cuba, que lo que hay es puras celdas, puras rejas. Y ahí se legalizó, lamentablemente, para el país de la democracia, el paladín de la democracia, la tortura. Ahí van a torturarlos y los envía, cuando ya se van a morir, los van a enviar a sus países de origen. No tengo duda que Pero los enviarán sería a una Venezuela. violación de los derechos Pero claro, humanos. es que ese es el problema. Él no está acatando ninguna ley interna de los Estados Unidos y menos el derecho internacional. Es decir, él está desestructurando el mundo, tú no estás viendo. Reaviva ahora esa vocación de expansionismo de los Estados Unidos del pasado. Se quiere robar el canal de Panamá y los panameños que se preparen. Y América Latina, ahí no tengo dudas que ahí habrá operaciones militares y muy pronto, a pesar y con todo el rechazo que ha tenido el gobierno panameño contra eso, que no acepta una negociación sobre el canal, me parece que es correcto, y el respaldo que tiene de toda la región. Pero eso lo veremos. Veremos incluso en el Golfo de México que ellos ya se está hablando ellos de se cambiar gastaron, el nombre, claro, el Golfo de las Américas. Bueno, y ha tenido buenas respuestas de muchos países que no lo aceptan, entre esos Inglaterra. Pero es que ellos se consumieron todo el petróleo de lo que le corresponde del Golfo de México y lo que quieren es robarse el petróleo que tiene el Golfo de México, que pertenece a México. Eso está más que claro. Y además, quererse también apropiar Bueno, de México Canadá. Tiene que estar pendiente también con el tema de las migraciones. Bueno, eso es porque terrible eso viene también ahí. ya también. Claro. O sea, y además está impactando negativamente lo que está haciendo Trump con las deportaciones en la propia economía norteamericana, que no va a pasar mucho tiempo. Eso en estos días veremos escasez en los supermercados, no habrá alimentos, tendrán problemas serios de precios en los combustibles. Canadá anunció que le entrega a Estados Unidos más o menos, creo que es un 70-80% del petróleo que adquiere Estados Unidos fuera de la frontera, de su frontera, y dijo, no le voy a mandar más petróleo a los Estados Unidos. Eso te va a aumentar un 30%. Pero el presidente Trump ha dicho que no quiere comprar el petróleo venezolano y que tiene suficientes recursos energéticos. Bueno, fíjate que lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer. Bueno, el que quite la licencia, no la ha quitado hasta ahora, al menos que, aunque no sabemos lo que pasó el viernes con el enviado especial, de eso vamos a hablar ahorita, no sé si trajo algún recado. De eso vamos a hablar ahorita, diputada, pero es que tenemos un video del presidente de la República donde dice que vengan los migrantes venezolanos, que los va a recibir con los brazos abiertos. Sí, pero que no tenga la mano vacía. Vuelvan. Porque nosotros sí le decimos a nuestros migrantes, queremos que vuelvan. Queremos que vuelvan para que sean felices aquí, para que vengan a emprender, a trabajar, a construir en su tierra, que lo que hacen en su tierra quedará. Les quedará a ustedes, les quedará a sus hijos, para que vengan aquí a cantar, a bailar, a rumbear, a trabajar, a estudiar, a hacer patria. Nosotros sí queremos que vuelvan. Si por allá no los quieren, nosotros sí los queremos, con amor, y abrimos nuestros brazos. Hay conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela. No me lo responda ahorita porque tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Estamos con Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y secretario general del partido Cambiemos. Ustedes quédense allí, ya venimos rapidito, un corte rapidito, abriendo puertas por aquí, por Venevisión. Abriendo puertas, ya regresamos. Abriendo puertas.
Abriendo puertas con el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y secretario general del partido Cambiemos. El pasado viernes vino a Venezuela un enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, para conversar directamente con el presidente Nicolás Maduro, y también se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Ambassador and now Special Envoy Rick Grenell is going to Venezuela with two very clear directives. Make sure that Tren de Aragua members, of which there are 400 currently in custody, are repatriated back to Venezuela, and that all United States detainees return home. ¿En puertas un entendimiento? Sí, yo creo que no olvidemos que el presidente de la República ha expresado en múltiples oportunidades que está dispuesto a hablar con los Estados Unidos. Yo creo que esa es una respuesta a esa petición. Y además, hay un detalle. Donald Trump cerró las conversaciones, los diálogos directos con el gobierno de Venezuela en el 2020. Y ahora, finalizando su mandato, y ahora empezando su mandato, lo reabre. Ese quiere decir que no le fue tan bien en aquella oportunidad. Entonces, sin duda alguna, ahí tuvo que haber grandes temas en las relaciones binacionales, importantes. Yo abogaría porque el tema sobre los migrantes, que para mí es fundamental, porque es un número tan grande que tenemos en el exterior y que residen en los Estados Unidos, que ojalá haya un primer acuerdo sobre ese punto de respeto a sus derechos humanos, que Venezuela tenga un programa de acogida aquí adentro, no solamente son los brazos abiertos, no, y no pueden tener las manos vacías. El gobierno tiene que haber un programa de acogida donde garantice empleo, donde les puedan garantizar, por lo menos mientras tengan el empleo, mínimamente un estipendio mensual por los próximos 6 meses, vivienda. Es decir, yo creo que educación para los muchachos, y además no puede admitir el gobierno venezolano migrantes en la deportación que dejen atrás sus hijos menores porque las autoridades no le permitan traerse a sus hijos. No, eso no es aceptable. No pueden venir en aviones militares. La misión de Venezuela en Naciones Unidas debe certificar cuál es la condición de ese migrante, si no ha sido torturado, si le han respetado sus derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, no es tan fácil decir, vengan, no, un momentico. ¿En qué condiciones? ¿Cuál es el estatus para venir a Venezuela? ¿Cuáles son las garantías? ¿Y cuáles son, exactamente, cuáles son sus garantías? La mayoría de los migrantes se fueron buscando un destino mejor, una vida mejor. Así es. No, y fueron impulsados también por el tema de las sanciones, y las sanciones llevaban en paralelo la petición de esos gobiernos. Mira lo que hizo, por ejemplo, la Colombia de Duque, o lo que hizo Chile, lo que hizo Perú. Bueno, eran llamando a los venezolanos que se fueran, bueno, prácticamente con una mano adelante y una atrás, que allá le daban todo. Bueno, ahí están las consecuencias. Ahora ellos tienen un gravísimo problema. Venezuela obviamente no tiene problemas en la acogida, pero no de cualquier manera, no de cualquier forma, es lo que te decía. Y lo otro que es preocupante es que la región tiene que expresarse. La CELAC tiene que dar un paso adelante y contener. Pero fue suspendida la reunión. Claro, eso es inexplicable. Y es contener esa posición del presidente Trump de violación sistemática de los derechos humanos de esos migrantes. Y además, todo lo que está haciendo en la región, que nos puede llevar a una situación de conflicto militar en la región, porque si el presidente Trump dice, no, o a mí me venden Canadá o yo me la agarro, o me entregan el canal de Panamá o yo me la agarro. Bueno, la gente cree que no va a ocurrir, pero preparémonos a mirar, como lo habíamos dicho, que íbamos a ver la peor cacería humana cuando él llegó al poder contra los migrantes, y ahí está ocurriendo. Bueno, preparémonos a mirar las operaciones militares muy pronto, y que creo que van a empezar por el canal de Panamá. Vamos a hablar sobre el conflicto que estalló esta semana entre Colombia y Estados Unidos. Esta semana llegaron ya
3 aviones con deportados colombianos procedentes de Estados Unidos, pero hubo un impasse entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. ¿Quién ganó? ¿Petro cedió? No, yo creo que en ese debate, sin duda alguna, le torcieron el brazo a Donald Trump porque ¿qué es lo que él quería mostrar? La condición infrahumana en que él los iba a trasladar. Y el presidente Petro válidamente dijo, no los recibo así, Esposado. y devolvió esposados, encadenados, etcétera. Pero fíjate tú, eso duró muy poco. Bien tú lo dices, son 3 aviones, 2 aviones llegaron sin que tuvieran cadenas, pero el tercero llegó encadenado, que fue el de ayer, el de anoche. Así. Fíjate, significa que ese presidente no respeta la ley, no le importa la ley, no le importan los tratados y los convenios internacionales. Hay que tener cuidado qué negociaciones se hacen. Sobre todo el comercio entre Colombia y Estados Unidos. Bueno, claro, pero además la manera... El problema de los aranceles. La manera pendenciera en que él trata el asunto. Yo vi el viernes, como bien tú decías, que llegó este enviado especial, pero yo vi un Twitter de ellos y decía que el gobierno venezolano reciba ya este viernes. O sea, ¿qué es eso? Por Dios, hay que tener cuidado a este tipo de personas que actúan como que si son los dueños del mundo. Tú tienes que darle una contención porque no va a respetar ningún tratado. Por eso a veces uno dice que él está desestructurando el mundo. Es decir, hay un orden internacional mínimo que tenemos que respetar y gracias, menos mal que existen los BRICS. Yo creo que esa va a ser la gran contención contra los desastres que pueda cometer este señor en el mundo. Quiere robarse Groenlandia, ahí tiene la respuesta de Groenlandia, de Dinamarca. Es decir, yo creo que estamos asistiendo a una situación nunca jamás pensada. Y la manera de enfrentar eso es la unidad de la comunidad internacional frente a ese hecho. América Latina tiene la CELAC, de hecho, la CELAC tiene que actuar. Expertos internacionales ya están señalando que vienen sanciones para los países que no acepten las deportaciones. Claro, los países no es que no la están aceptando, sino que no la aceptan como él quiere, que vengan amarrados, que vengan sin comer, bueno, los niños, o sea, esos son aviones que no tienen condiciones para que puedan viajar los niños, son aviones militares. Dejan a los hijos, no les entregan a los hijos. ¿Qué pasa con sus bienes? ¿Qué pasa con sus cuentas bancarias? Es decir, que es una situación de verdad dramática. Ese migrante, a lo mejor si sale en condiciones normales, bueno, tiene sus bienes, tiene sus recursos, llega al país y puede reiniciar su vida. No, pero es que le dejan es una bolsita transparente, que ese es todo lo que le permiten llevar en el avión. Bueno, así no. Con ese estatus no es posible. Entonces de las sanciones por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Mira, se podrían echar para atrás. Podría Donald Trump echar para atrás. No, es que yo creo que hasta ahora no ha hecho nada. Se acordó en Barbados, está hasta abril la operación de Chevron, por ejemplo. No. Yo creo que ellos, Estados Unidos en este momento no tiene planteado, por lo menos en la declaración pública, levantarle sanciones a Venezuela. Y es uno de los elementos principales que te genera, en el caso venezolano, la migración venezolana. Son las sanciones. Tú tienes que crearle, o sea, el ciudadano tiene que tener condiciones de vida en su país. Ellos han contribuido a que no tengamos esas condiciones de vida aquí con las sanciones. Por lo tanto, claro, ese tipo de política tienden a fracasar, obviamente tienden a fracasar, porque no vas a parar por la vía represiva, violenta a la migración, sino con las condiciones de vida de los ciudadanos que viven en estos países. Y no veo a Donald Trump diciendo que va a levantar sanciones, no lo veo. De hecho, el viernes, si tú recordarás, cuando estaba el enviado especial de acá en Venezuela, es tan absurdo que altos funcionarios del gobierno de Trump, por eso es que yo he expresado que son tan incapaces esos funcionarios, bueno, diciendo no,
van a 2 puntos. Nosotros seguimos persiguiendo a Venezuela y la seguimos sitiando y seguirán las sanciones. Pero bueno, ¿de qué va esto? ¿Para qué mandas un enviado si tienes allá unos francotiradores a tu política? Y dígame ese señor Ridley Scott, que dicen allá que tiene un coeficiente intelectual más bajo de Estados Unidos. Bueno, de eso se trata, Margarita. Una política absolutamente incoherente que tiene que tener una respuesta de América Latina y la está teniendo. Y tendrá necesariamente América Latina que convocar a la CELAC para tener un plan de acción frente a eso. Un plan de acción. Ya respondió Lula en una rueda de prensa el jueves pasado, donde empieza a diseñar un plan que tiene lógicamente que ver con los BRICS. Bueno, y de ahí vendrá quizás la respuesta política más importante. El rechazo de que Venezuela entrara a los BRICS cuando tenía todas las expectativas. Bueno, y Venezuela Lula rechazó. Claro, pero Venezuela es un país BRICS. Desde sus orígenes Venezuela ha estado ahí. Y yo creo que sería inevitable que entre... Una economía emergente. Claro, y además con la potencialidad energética que tiene Venezuela. Y yo creo que, Margarita, que en marzo, que se reúnen los BRICS de nuevo en Río de Janeiro, yo creo que ahí finalmente Venezuela entrará como miembro pleno. Ya entró Colombia, muy importante que haya entrado Colombia. Es que con los BRICS, esa política que quiere desarrollar Trump del miedo, de la persecución, del terror, de los aranceles, de empobrecer, de encerrarse, tiende a fracasar. Esa política migratoria va a fracasar, eso fracasa, Margarita. Tenemos que ir a otra pausa, pero una pregunta y una respuesta muy corta. Tic-tac. Sí. Ah, sí. ¿Cree que se va a reactivar el diálogo entre el gobierno y la oposición? Después que Donald Trump rompe las relaciones, el diálogo directo con Venezuela, se dio cuenta que necesitaba interlocuciones, necesitaba tener un mínimo de diálogo con Venezuela fue uno de los inventores de México de ese diálogo y usó a esa oposición extrema como interlocutores. Y luego esa misma oposición extrema utilizó México como un burladero para vender un conflicto afuera que no existía adentro. Y ahí fracasó también. México fracasó. ¿Cuál fue el resultado de México? Lo que acordaban bilateralmente usaban a México como una notaría. Pero y lo iban a firmar. por ejemplo, logró el alivio de algunas de las sanciones en materia petrolera para y de nada. gas. Barbados no hizo nada. Acuérdate que Barbados se levantó el 15 de septiembre del 2019. No hicieron nada. Y entramos nosotros, firmamos el acuerdo del 16 de septiembre del 2019, que fue el acuerdo que nos trajo hasta acá. Con eso nos tenemos que ir a nuestra última pausa. Nos acompaña el diputado Timoteo Zambrano. Esto es Abriendo Puertas. Usted que es allí, ya venimos. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos con Timoteo Zambrano, diputado ante la Asamblea Nacional. Otra situación que ha generado conflictos y ya tiene que ver directamente entre Venezuela y Colombia es la situación del Catatumbo, que ha originado muertes y desplazados. Tenemos un video del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Ellos han tenido desplazados hacia esa entidad. Vamos a verlo. Las 37 familias que han llegado, que han sido censadas y han sido apoyadas, todos tienen familia en Táchira. Entonces, lo que se le ha permitido es que se les ha ayudado con el traslado. Como 8 familias quisieron regresar a Colombia, pero nos pidieron que los permitiéramos entrar por Ureña. Bueno, después de atenderlo, de darles la medicina, de darle el soporte social, se llevaron a Ureña y hasta ahorita no hay ninguna novedad. La actuación del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y otras disidencias nos está afectando directamente. Cuando pensábamos que eso ya se había acabado,
parcialmente por lo menos. Sí, yo pensé que siempre estábamos apostando y pensé que el programa de la política de paz total iba a ser un éxito, que lo iba a abrazar todo el pueblo colombiano. Yo creo que he intentado, pero ha recibido la oposición tenaz de los sectores más extremistas en Colombia y de la ultraderecha colombiana, que han mantenido el conflicto. Y lamentablemente el ELN se ha prestado para esa política. Pero sectores políticos que están fomentando a la guerrilla. Claro, fomentan el conflicto, fomentan que no haya un acuerdo y se pueda firmar la política de paz total. Y además hay una lucha, quizá, y es duro decirlo, sin duda alguna hay una lucha de control territorial, quizás por las rutas del narcotráfico entre el ELN y la disidencia de la FARC. Y eso ha sometido a toda esa población del Catatumbo. Menos mal que esos desplazados han tenido el cobijo, el abrigo en Venezuela. Y bueno, ojalá que se termine de resolver. El presidente Petro ha tomado unas decisiones más duras. Por ejemplo, le ha quitado la inmunidad a los negociadores del ELN porque están directamente involucrados en las operaciones que están ocurriendo en el Catatumbo. Hay que respaldar a Petro en eso, hay que respaldar al Estado colombiano frente a quienes quieren romper también el Estado colombiano. En estos momentos, ¿cómo se pueden calificar las relaciones entre Venezuela y Colombia? Bueno, yo creo que Petro tiene esa dualidad a veces en el discurso y tiene que tener cuidado porque no puede la izquierda asumir el discurso de la derecha sobre la cuestión venezolana, sobre la situación de Venezuela. Tienen que tener cuidado, él tiene que tener cuidado Boris con eso, porque esa confusión no va a estar exenta del acecho de la ultraderecha y el fascismo en la región que existe, pues, ¿no? Existe. Pero sobre lo que tú me preguntabas en la relación de, vamos a decir... Entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Eso, fíjate, ¿cómo está esa relación hoy en Venezuela, entre Colombia y Venezuela? Yo creo que hay una conciencia en que las relaciones binacionales no se tocan. Las relaciones entre Colombia y Venezuela no se tocarán más, en el sentido que no asistiremos a una ruptura de relaciones diplomáticas como existió durante 7 años en el gobierno de Santos y en el gobierno de Duque. Eso le hizo un daño terrible, 7 años, Margarita. Reconstruir eso no ha sido fácil. Ya estamos en un intercambio comercial de $1.000 millones, pero todavía falta muchísimo. Recuperar, por ejemplo, la frontera no fue nada fácil. Apenas tenemos en Colombia, por ejemplo, 7 consulados, que es importantísimo. Restablecer los servicios consulares no están plenos todavía, son complejos también. Se está trabajando nosotros en el ámbito parlamentario con el Congreso colombiano. Y luego tienes las relaciones personales de los dos presidentes. Bueno, se responden, se dicen cosas. Yo veo que a Petro le gusta mucho la diplomacia de micrófono. Le gusta mucho eso, pero bueno, a veces rectifica y eso estará así, porque estamos condenados a entendernos. Entonces, Venezuela, Colombia, claro, y Brasil. Y fíjate por lo que menos. En esta situación que se presentó ahora por los migrantes, Venezuela le dio un pleno respaldo a Petro, obviamente, y frente a Estados Unidos, y también un respaldo a Brasil. Bueno, digamos, ese es un ensayo importante y un mensaje a los Estados Unidos. No vamos a permitir que tú creas que este es tu patio trasero. Ahora, está comenzando el año. Está comenzando el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro hasta el 2031. La necesidad de un diálogo, de un llamado a todos los sectores de la vida nacional para lograr una reconciliación. Bueno, por eso te decía, te asociaba que la reconciliación, y por eso el voto es
Porque una parte de la oposición habla es de transición, de negociación. No. Aquí en Venezuela no hay un mecanismo constitucional que pueda darle soporte constitucional a la transición, no existe. Hay que tener eso claro, ¿no? Si quieren hacer una reforma, aquí está el momento. Métanse en la ruta electoral y vamos a elegir un parlamento que lleve dos objetivos centrales: la reforma y la reconciliación. Nosotros estamos planteando el pacto nacional, donde estemos todos. Es más, Margarita, estamos planteando que 10, 15 diputados o diputadas a la nueva asamblea, que es la asamblea de la reforma, tienen que representar a los medios, tiene que haber un representante de los medios de comunicación, tiene que haber un representante de los sectores productivos, empresariales, pero ustedes laborales. han hablado con representantes de la plataforma unitaria, por ejemplo. No, ellos no han llamado para que se incorporen. No, al revés, ellos son los que tienen que incorporar, no nosotros. Acuérdate que ellos quieren romper el Estado. Nosotros consolidamos al Estado, defendemos al Estado. Yo lo que digo es que para que estemos todos y iniciemos ese camino tan importante de la reconciliación y que podamos firmar un pacto nacional a 10, 15, 20 años, bueno, yo creo que en esta reforma, en este nuevo parlamento, deberían estar representados una diversidad de sectores y pudiéramos buscar un camino conjunto, tanto el oficialismo como la oposición, para que esos venezolanos, representantes de esos sectores, puedan estar. Nosotros estamos planteando también que todos los alcaldes que salieron electos en el 2021, que son 124 alcaldes de las dos oposiciones, nosotros ratificarlos en su mandato, llevarlos en nuestras planchas, y a los que llegaron de segundo también volverlos a colocar como candidatos, y a los gobernadores respaldarlos también, darle nuestras tarjetas, así como a aquellos gobernadores que llegaron de segundo, que si hubiésemos ido juntos en el 2021 hubiésemos ganado 15 gobernaciones, para que sepan, ¿no? Ahí están las cifras. Entonces, ¿qué mejor que lograr una unidad de abajo hacia arriba, que reinsertar a aquellos que se saltaron la vía electoral, reinsertarlos en este proceso, marchar juntos en este proceso? ¿Qué mejor que eso para ayudar a reconciliar a este país? Este es un país que yo aspiraría a que este proceso marche democráticamente para construir esta nueva Venezuela con esa gran reforma, pero que este proceso requiere también que no tengamos presos. Es importante. Yo tengo que reconocer y valorar que ya son casi 2.000 presos que se han liberado. Yo creo que hay que instar que el gobierno siga en su proceso de revisión con los que todavía quedan detenidos. Bueno, salen unos y entran otros. Bueno, pero es que depende, porque es que, entiende, hay veces que, y no solamente que salen unos y entran otros, hay quienes salen y vuelven a entrar, porque vuelven a ir a lo mismo. Es decir, tiene que haber un compromiso también, Margarita, de asumir la vía electoral, no desviarse de la vía electoral. Es que ese es un punto importante. Y además la reflexión, si tú lo que quieres es tirar el Estado, si tú lo que quieres es reventar el Estado, bueno, ahí hay un debate que necesitamos hacer. Yo apuesto por la defensa del Estado, yo no apuesto por la destrucción del Estado. Ese es un elemento primario que tenemos que tener para poder marchar juntos. Por eso cuando nosotros decimos, bueno, vamos a respaldarlo, porque se quedaron sin partido, porque, bueno, estuvieron en una ruta que no era la ruta electoral al final, bueno. Y la posibilidad de que puedan volver a legalizarse ante el Consejo Nacional Claro, pero Electoral. Si tú no participas y si tú lo que quieres romper el Estado, ¿cómo te legalizas? Porque al final no participas. ¿Cómo es que tú ahora vas a estar en la vía, sigues en la vía insurreccional? Entonces, es un problema de reflexión. Yo te lo digo, yo estaré siempre en esta vía y he estado siempre. Pero ellos tienen que reflexionar serenamente sobre estos temas. Es el futuro. Ya lo que pasó, pasó. Pero es el futuro. Tenemos que avanzar hacia allá. No espera
el que podamos dar un voto por la reforma y por la reconciliación. Se nos acabó el tiempo. Sonó la Muchísimas campana. gracias por acompañarnos en Abriendo Puertas. Muchas gracias, a tu orden. Y a ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen siempre, cada domingo a las 8 de la mañana, Abriendo Puertas por aquí por Venevisión y también a través de Venevisión Play. Los esperamos.